Hola a todos. Esta noche vamos a sumergirnos en la fascinante vida de uno de los monarcas más importantes de la historia española, Fernando II de Aragón. Este no es solo el relato de un rey poderoso que unificó España, sino la historia de un hombre astuto, calculador y profundamente humano que cambió el curso de la historia europea. Más allá de las grandes batallas y los tratados políticos, exploraremos los detalles íntimos de su vida, sus estrategias, sus dudas, y cómo un joven príncipe aragonés llegó a convertirse en el arquitecto de una nueva España. Desde los pasillos fríos de los castillos medievales hasta las intrigas de las cortes renacentistas, descubriremos aspectos poco conocidos de su existencia. Antes de comenzar este viaje por el siglo XV, tengo un pequeño favor que pedirles como familia de historia aburrida para dormir. Si les gusta este contenido, los invito a dar like y suscribirse al canal. Me encantaría saber desde dónde nos están viendo y qué hora es allí. ¿Están acostados listos para dormir en Buenos Aires? Tal vez tomando un café nocturno en Madrid. O quizás es temprano en la mañana en algún lugar del Pacífico. Cuéntenme en los comentarios. Es maravilloso saber que somos una gran familia, dispersa por diferentes geografías y zonas horarias. También pueden compartir qué otros personajes o eventos históricos les gustaría que contara en próximos videos. Ahora sí, dejemos que las páginas del tiempo se abran lentamente y adentrémonos en la península ibérica del siglo XV, donde un niño llamado Fernando está a punto de nacer en un mundo de guerras, ambiciones y fe inquebrantable. La noche del 10 de marzo de 1452 es fría en la pequeña localidad de Sos, en el reino de Aragón. Las antorchas parpadean en los corredores de piedra del castillo, proyectando sombras danzantes sobre las paredes gruesas que han presenciado generaciones de nobles aragoneses. En una habitación del piso superior, rodeada de sirvientas y parteras, la reina Juana Enríquez se prepara para dar a luz. El dolor atraviesa su cuerpo en oleadas predecibles, rítmicas, como las mareas que bañan las costas del Mediterráneo, que su esposo, el rey Juan II de Aragón, tanto ama. Afuera, en los pasillos, puedes escuchar el murmullo ansioso de cortesanos y nobles que esperan noticias. El nacimiento de un heredero varón no es solo un evento familiar, es un asunto de Estado. El rey Juan II ya tiene un hijo de su primer matrimonio, Carlos de Viana, pero las relaciones entre padre e hijo están tensas, envenenadas por años de desconfianza política. Un nuevo hijo podría complicar aún más la sucesión, o podría ofrecer una solución a los problemas dinásticos que amenazan con desgarrar el reino. Imaginas el momento exacto del nacimiento. El llanto de un bebé rompe el silencio tenso de la habitación. Es un grito fuerte, saludable, lleno de vida. Las parteras trabajan rápidamente, limpiando al recién nacido, cortando el cordón umbilical, envolviéndolo en telas suaves. La reina Juana
exhausta pero aliviada, extiende sus brazos para recibir a su hijo. Cuando lo mira por primera vez, ese pequeño ser arrugado y rojo no puede imaginar que está sosteniendo al futuro arquitecto de la España moderna, al hombre que será conocido como Fernando el Católico. El bebé es llevado rápidamente a ser presentado al rey Juan II. Puedes verlo, al monarca aragonés, un hombre de edad avanzada para los estándares de la época, con su barba entrecana y sus ojos sagaces que han visto demasiadas batallas y traiciones. Cuando toma al niño en sus brazos, hay un momento de conexión, un instante en que el peso del linaje y la responsabilidad dinástica se transmiten de generación en generación. El rey examina al bebé con la misma meticulosidad con la que estudiaría un mapa de territorios por conquistar. Cuenta los dedos, observa los rasgos, busca señales de fortaleza. Se llamará Fernando, declara finalmente. El nombre no es casualidad. Es el mismo nombre de varios reyes anteriores de Castilla y León, una señal de las ambiciones que Juan II alberga para este hijo. Aunque Fernando nace como príncipe de Aragón, su padre ya está pensando en horizontes más amplios, en alianzas matrimoniales, en la posibilidad de unir los reinos peninsulares bajo una sola corona. Los primeros años de Fernando transcurren en un ambiente de constante movimiento. La corte aragonesa no tiene una sede fija como las grandes monarquías de Francia o Inglaterra. En cambio, el rey y su familia se desplazan constantemente entre diferentes ciudades y castillos del reino: Zaragoza, Barcelona, Valencia. Cada lugar tiene su propio carácter, su propia atmósfera. En Zaragoza, el Palacio de la Aljafería conserva todavía el aroma de su pasado musulmán, con sus arcos de herradura y sus intrincados diseños geométricos. En Barcelona puedes sentir la vitalidad del comercio mediterráneo, el olor del mar mezclándose con las especias de Oriente que llegan a sus muelles. Como niño pequeño, Fernando crece rodeado de esta diversidad. Observas cómo aprende a caminar por los corredores de diferentes palacios, cada uno con su propia disposición, sus propios secretos. Los sirvientes que lo cuidan hablan diferentes dialectos del catalán y el aragonés. Desde muy temprano, el pequeño príncipe está siendo moldeado por la necesidad de adaptarse, de comprender diferentes culturas y formas de pensar dentro de su propio reino. Pero la infancia de Fernando no es pacífica. Muy pronto, la sombra de un conflicto familiar oscurece sus primeros años. Carlos de Viana, su medio hermano mayor, reclama el trono de Navarra y entra en abierta rebelión contra su padre. Para el pequeño Fernando, que apenas tiene unos años, esto significa vivir en un ambiente de tensión constante. Puedes imaginarlo como un niño de 5 o 6 años, sentado en las faldas de su madre, escuchando conversaciones susurradas entre adultos que se interrumpen bruscamente cuando él entra en la habitación. La reina Juana Enríquez es una figura dominante en estos años formativos.
Es una mujer de carácter fuerte, inteligente y políticamente astuta. Proviene de una de las familias nobles más poderosas de Castilla, los Enríquez, y entiende perfectamente el juego del poder. A diferencia de muchas reinas de la época que se limitan a roles ceremoniales, Juana participa activamente en las decisiones políticas. Observas cómo ella supervisa personalmente la educación de Fernando, eligiendo cuidadosamente a sus tutores, asegurándose de que aprenda no solo las habilidades tradicionales de un príncipe, sino también el arte sutil de la diplomacia y la política. Fernando es un estudiante aplicado, aunque no particularmente inclinado hacia los estudios académicos profundos. A diferencia de otros príncipes renacentistas que se enamoran de la filosofía clásica o las artes, Fernando muestra desde temprano un interés más práctico. Le fascina la estrategia militar, los mapas, la geografía de sus reinos. Cuando sus tutores le enseñan latín, él aprende lo suficiente para seguir las ceremonias religiosas y entender documentos oficiales, pero nunca se convertirá en un erudito. Su inteligencia es de otro tipo, práctica, política, estratégica. Uno de sus tutores principales es un eclesiástico llamado Alonso de Burgos, hombre de gran cultura, pero también de pragmatismo político. Bajo su guía, Fernando aprende algo fundamental. En el siglo XV, el poder no viene solo de las armas o los títulos nobiliarios, viene de las alianzas, los matrimonios, los tratados cuidadosamente negociados. Puedes verlo en las lecciones, un niño de 8 o 9 años sentado ante una mesa llena de documentos, aprendiendo a leer entre líneas, a detectar las intenciones ocultas detrás de las palabras diplomáticas. La educación religiosa también es fundamental. Fernando crece en una época donde la fe católica no es solo una cuestión personal, es la estructura que sostiene todo el orden social y político. Aprende que los reyes son ungidos por Dios, que su autoridad viene directamente del cielo. Esta convicción religiosa marcará toda su vida y sus decisiones políticas. Pero hay algo más. Fernando también aprende que la religión puede ser una herramienta política extraordinariamente poderosa. La unidad religiosa puede crear cohesión en reinos fragmentados, puede justificar guerras, puede legitimar la autoridad real. Cuando Fernando tiene 10 años, ocurre un evento que marca profundamente su vida. Su medio hermano Carlos de Viana muere en 1461. Las circunstancias son sospechosas. Hay rumores de envenenamiento, aunque nunca se prueba nada. Lo que sí es cierto es que esta muerte elimina el principal obstáculo para la sucesión de Fernando. Puedes imaginar al niño, ahora consciente de que algún día será rey, procesando esta información. ¿Siente culpa? ¿Alivio? ¿Una mezcla confusa de ambas emociones? La muerte de Carlos también le enseña una lección brutal sobre la política. A veces, los obstáculos desaparecen de maneras convenientes. Los años de adolescencia de Fernando
coinciden con un período de gran turbulencia en la península ibérica. Castilla, el reino más grande y poderoso de la península, está sumida en una guerra civil. El rey Enrique IV, conocido como el Impotente por su supuesta incapacidad para engendrar herederos legítimos, lucha por mantener su autoridad frente a una nobleza rebelde. Su medio hermana Isabel, que es aproximadamente de la misma edad que Fernando, se ha convertido en el centro de una facción noble que busca un cambio de régimen. Juan II de Aragón, el padre de Fernando, observa estos acontecimientos con gran interés. Ve una oportunidad extraordinaria. Si pudiera casar a su hijo con Isabel de Castilla, los dos reinos más poderosos de la península podrían unirse. Pero esto es más fácil de decir que de hacer. Hay muchos pretendientes para la mano de Isabel, y el rey Enrique IV no ve con buenos ojos una alianza con Aragón. Fernando, que ahora tiene 15 años, comienza a participar activamente en la política. Su padre lo nombra lugarteniente general del Reino de Aragón, un título que suena más impresionante de lo que es en realidad, pero que le da experiencia práctica en el gobierno. Puedes verlo presidiendo reuniones de nobles, escuchando disputas, tomando decisiones. A esta edad, Fernando ya muestra los rasgos que lo caracterizarán toda su vida. Es calculador, paciente, dispuesto a negociar y comprometer cuando es necesario, pero implacable cuando persigue sus objetivos. La cuestión del matrimonio de Fernando se vuelve cada vez más urgente. Juan II sabe que su hijo necesita una esposa que traiga ventajas políticas significativas. Isabel de Castilla es la opción obvia, pero conseguirla requerirá una combinación de diplomacia secreta, audacia y un poco de suerte. Las negociaciones comienzan en secreto, llevadas a cabo por emisarios de confianza que viajan entre las cortes de Aragón y los partidarios de Isabel en Castilla. Durante este período, Fernando también recibe su primera experiencia militar directa. Acompaña a su padre en varias campañas contra nobles rebeldes y en escaramuzas fronterizas. La guerra en el siglo XV no es como las batallas épicas que a veces imaginamos. Es principalmente sitios largos y aburridos, negociaciones, pequeñas escaramuzas. Pero Fernando aprende lecciones valiosas. Aprende a mantener la disciplina entre las tropas, a gestionar el suministro de alimentos y armas, a calcular cuándo atacar y cuándo retirarse. Una anécdota de este período ilustra su carácter. Durante un sitio a un castillo rebelde, algunos de sus capitanes proponen un asalto directo que podría resultar en muchas bajas. Fernando se opone, prefiriendo un bloqueo prolongado que eventualmente obliga a los defensores a rendirse sin derramamiento de sangre significativo. No es un gesto de humanidad particular, sino de cálculo. Las tropas son caras de mantener y reemplazar, y un príncipe sabio no desperdicia recursos innecesariamente. En 1468, cuando Fernando tiene 16 años, las negociaciones secretas para su matrimonio con Isabel de Castilla finalmente avanzan.
Isabel, que ahora tiene 17 años, ha rechazado múltiples pretendientes propuestos por su medio hermano, el rey Enrique IV. Quiere casarse con alguien de su elección, y Fernando le parece una buena opción. Es joven, guapo según los estándares de la época. Viene de una familia real importante, y lo más importante, ella calcula que puede mantener cierta independencia si se casa con el príncipe de Aragón en lugar de con uno de los reyes más poderosos de Europa. Pero hay un problema enorme. El rey Enrique IV de Castilla se opone firmemente a este matrimonio. Prefiere casar a Isabel con Alfonso V de Portugal, su aliado. Además, hay un impedimento canónico. Fernando e Isabel son primos segundos y necesitarían una dispensa papal para casarse. El Papa, en ese momento, Paulo II, está bajo la influencia de Enrique IV y no está dispuesto a conceder la dispensa. Aquí es donde vemos la astucia política que caracterizará a Fernando toda su vida. Los partidarios de Isabel, con el conocimiento y aprobación del príncipe aragonés, falsifican una dispensa papal. Es un documento completamente fraudulento, pero está tan bien hecho que pasa por auténtico. Este acto de audacia y engaño dice mucho sobre el pragmatismo de Fernando. Para él, el objetivo final justifica medios cuestionables. En octubre de 1469, Fernando emprende un viaje secreto y peligroso desde Aragón hasta Valladolid en Castilla, donde Isabel lo espera. Es un viaje arriesgado. Tiene que viajar disfrazado, con solo un pequeño grupo de acompañantes, a través de territorio potencialmente hostil. Si los agentes del rey Enrique lo capturan, todo el plan se vendría abajo. Puedes imaginar al joven de 17 años, vestido como un simple mercader o sirviente, cabalgando por caminos polvorientos, durmiendo en posadas de mala muerte, siempre alerta al peligro. Finalmente llega a Valladolid. El encuentro entre Fernando e Isabel por primera vez es uno de esos momentos históricos que han sido romantizados por generaciones posteriores. Pero la realidad probablemente fue más prosaica. Se encuentran en una reunión organizada por los partidarios de Isabel. No hay flechazos de amor instantáneo como en las películas. En cambio, hay un reconocimiento mutuo de dos personas jóvenes, ambiciosas e inteligentes, que entienden que juntos pueden lograr mucho más de lo que podrían separados. Isabel, alta y de porte majestuoso, con su cabello rubio rojizo, examina a Fernando con una mirada evaluadora. Él es más bajo que ella, robusto, con rasgos que no son particularmente hermosos, pero sí agradables. Tiene ojos oscuros y penetrantes que revelan una inteligencia astuta. No hablan de amor, hablan de política. Discuten cómo dividirán el poder si se casan, qué papel jugará cada uno en el gobierno de Castilla, cómo manejarán las inevitables oposiciones. El 19 de octubre de 1469, Fernando e Isabel se casan en una ceremonia secreta en el Palacio de los Vivero, en Valladolid. Es una boda pequeña,
sin el esplendor que uno esperaría para la unión de dos herederos reales. Solo están presentes unos pocos nobles de confianza y algunos eclesiásticos que han sido cuidadosamente seleccionados. La ceremonia se realiza de noche para mayor secreto. Puedes imaginar la escena: una sala iluminada por velas, sus sombras parpadeantes creando una atmósfera casi conspirativa. Fernando e Isabel de pie ante un altar improvisado, intercambiando votos que cambiarán el curso de la historia española. No hay orquestas ni banquetes elaborados, solo la solemnidad del momento. Después de la ceremonia, hay una cena modesta y luego los recién casados son conducidos a la cámara nupcial. Según las costumbres de la época, a la mañana siguiente se exhiben las sábanas manchadas de sangre para probar que el matrimonio se ha consumado y que Isabel era virgen. Es un ritual que hoy nos parece invasivo y humillante, pero en el siglo XV es considerado necesario para validar matrimonios de importancia política. Fernando e Isabel cumplen con esta tradición sin aparente incomodidad. Tan acostumbrados están a que sus vidas privadas sean asuntos públicos. Cuando la noticia del matrimonio finalmente se hace pública, causa exactamente la conmoción que Fernando e Isabel esperaban. El rey Enrique IV está furioso. Desheredada a Isabel, y proclama a su supuesta hija Juana, apodada despectivamente la Beltraneja, por rumores de que su verdadero padre es el noble Beltrán de la Cueva, como su heredera. Pero el matrimonio ya está hecho, y Fernando e Isabel tienen el apoyo de una facción poderosa de la nobleza castellana. Los años siguientes son de constante lucha política. Enrique IV muere en 1474 y comienza una guerra civil en Castilla entre los partidarios de Isabel y los de Juana la Beltraneja. Fernando, que ahora tiene 22 años, demuestra ser un comandante militar capaz y un político astuto. Dirige ejércitos, negocia con nobles vacilantes, coordina estrategias con Isabel. Durante estos años de guerra civil, observas cómo se desarrolla la relación entre Fernando e Isabel. No es un matrimonio de amor apasionado al estilo romántico, pero hay un respeto mutuo y una asociación efectiva. Isabel es la reina propietaria de Castilla. Tiene el título y la legitimidad. Fernando es su consorte, pero no está dispuesto a ser una figura decorativa. Negocian constantemente el equilibrio de poder entre ellos. Llegan a un acuerdo conocido como la Concordia de Segovia en 1475. Según este pacto, ambos firmarán todos los documentos oficiales juntos, aparecerán juntos en las monedas, gobernarán como comonarcas. Pero hay matices importantes. En Castilla, Isabel tiene la última palabra en caso de desacuerdo. En Aragón, cuando Fernando eventualmente herede ese reino, él tendrá la autoridad principal. Es una solución pragmática que refleja la naturaleza transaccional pero efectiva de su asociación. La guerra civil castellana finalmente termina en 1479 con la victoria de Isabel y Fernando. Juana la Beltraneja
se retira a un convento en Portugal, donde pasará el resto de su vida. Ese mismo año, Juan II de Aragón muere y Fernando hereda los reinos de Aragón, Cataluña, Valencia y las posesiones mediterráneas aragonesas. De repente, Fernando e Isabel son los gobernantes de los dos reinos más poderosos de la península ibérica. Es el comienzo de lo que la historia llamará el reinado de los reyes católicos. Pero Fernando, ahora con 27 años, sabe que unir nominalmente las coronas de Aragón y Castilla no es suficiente. Los reinos siguen siendo entidades separadas con sus propias leyes, instituciones y tradiciones. Gran proyecto será crear algo parecido a un Estado unificado, aunque esta unificación será mucho más limitada de lo que a veces se imagina. Uno de los primeros desafíos es establecer el orden interno. Tanto Castilla como Aragón han sufrido décadas de anarquía nobiliaria, con grandes señores que actúan casi como reyes independientes en sus territorios. Fernando, junto con Isabel, implementa una serie de reformas para fortalecer el poder real. Crean la Santa Hermandad, una especie de policía rural que combate el bandolerismo y ayuda a imponer la justicia real incluso en áreas remotas. También reforman el sistema judicial, nombrando jueces reales que no dependen de la nobleza local. Es un proceso lento y lleno de resistencias, pero gradualmente el poder central se fortalece. Fernando muestra una particular habilidad para negociar con nobles poderosos, ofreciendo privilegios y honores a cambio de su sumisión política. No busca destruir a la nobleza, busca domesticarla, convertirla en un pilar de apoyo al trono, en lugar de una amenaza constante. Por las noches, en sus aposentos privados, Fernando a menudo se reúne con sus consejeros más cercanos para discutir estrategias. Puedes imaginarlo sentado ante una mesa llena de documentos y mapas, iluminada por candelabros, su rostro mostrando las líneas de preocupación que la responsabilidad del poder está grabando. A pesar de su juventud, ya está desarrollando las primeras canas. El gobierno de dos reinos vastos es agotador. Su relación con Isabel durante estos años es compleja. Comparten el poder efectivamente, pero hay tensiones. Fernando tiene varias amantes, algo no inusual para los reyes de la época, pero que molesta a Isabel. Ella es más religiosa, más rígida moralmente. Él es más pragmático, más dispuesto a los compromisos morales si sirven a objetivos políticos. Sin embargo, estas diferencias no destruyen su asociación. Ambos entienden que son más fuertes juntos que separados. Fernando también es un padre activo, o al menos lo que cuenta como activo para los estándares reales del siglo XV. Él e Isabel tienen varios hijos que van naciendo a lo largo de los años 70 y 80. Isabel en 1470, Juan en 1478,
Juana en 1479, María en 1482 y Catalina en 1485. Cada uno de estos hijos es visto no solo como una bendición familiar, sino como una pieza en el gran tablero de la diplomacia europea. Desde su nacimiento, Fernando está planeando qué alianzas matrimoniales servirán mejor a los intereses de España. Pero el gran proyecto que definirá el reinado de Fernando e Isabel, el que los hará entrar en los libros de historia como los reyes católicos, es la conquista del Reino de Granada, el último reducto musulmán en la península ibérica. Granada ha sobrevivido durante siglos, pagando tributo a Castilla, jugando hábilmente con las divisiones entre los reinos cristianos. Pero ahora, con Castilla y Aragón efectivamente unidos bajo una sola dirección, el destino de Granada está sellado. Por la noche, tumbado en su cama antes de dormir, Fernando a menudo piensa en Granada. No es solo una cuestión de expansión territorial, es una cuestión de prestigio, de legitimidad religiosa, de completar la reconquista que comenzó siglos atrás. Conquistar Granada convertirá a Fernando e Isabel en los héroes del mundo católico. Les dará un estatus que ningún otro monarca europeo puede igualar. La preparación para la guerra de Granada es meticulosa. Fernando se involucra personalmente en todos los aspectos: la recaudación de fondos, el reclutamiento de tropas, la adquisición de armas y suministros, la planificación estratégica. Demuestra ser un organizador excepcional. Entiende que las guerras modernas no se ganan solo con valentía en el campo de batalla, sino con logística, finanzas y planificación cuidadosa. Este es un buen momento para hacer una pausa. Por cierto, quiero hacerles un pequeño recordatorio. Si están disfrutando de este video, no olviden suscribirse al canal. Ahora continuemos donde lo dejamos. En 1482 comienza oficialmente la Guerra de Granada. Será una campaña larga, de 10 años, muy diferente de las guerras medievales rápidas y decisivas. Fernando adopta una estrategia de conquista gradual, tomando ciudades y fortalezas una por una, cortando sistemáticamente las líneas de suministro granadinas. Es paciente, metódico, implacable. Puedes verlo durante estos años de campaña, ahora entrando en su treintena, dividiendo su tiempo entre el campamento militar y la corte. En el campo de batalla, viste armadura, inspecciona fortificaciones, planifica asedios. En la corte, negocia préstamos con banqueros italianos, arbitra disputas entre nobles, corresponde con otros monarcas europeos. Es un hombre que nunca descansa, siempre trabajando, siempre calculando el próximo movimiento. La artillería juega un papel crucial en esta guerra. Fernando invierte fuertemente en cañones, las nuevas armas que están revolucionando la guerra de asedio. Los castillos y murallas medievales, que durante siglos fueron inexpugnables, ahora pueden ser derribados por el bombardeo sostenido de artillería,
Granada tiene fortificaciones impresionantes, pero no fueron diseñadas para resistir esta nueva tecnología. Durante el sitio de diversas ciudades, Fernando muestra tanto su determinación como su disposición a usar la crueldad cuando la considera necesaria. Después de tomar algunas ciudades, permite el saqueo por sus tropas como recompensa y para mantener la moral. En otros casos, cuando una ciudad se rinde pacíficamente, es magnánimo, permitiendo a los habitantes musulmanes conservar sus propiedades y practicar su religión. Esta alternancia entre dureza y clemencia es calculada para acelerar las rendiciones. Hay un episodio particularmente dramático en 1491, durante el sitio final de la ciudad de Granada. Fernando establece un campamento elaborado que evoluciona hasta convertirse en una ciudad fortificada temporal llamada Santa Fe. Es una demostración de fuerza y determinación. El rey está tan comprometido con esta conquista que está dispuesto a construir una ciudad entera si es necesario para completar el sitio. Las noches en el campamento de Santa Fe tienen su propia atmósfera. Miles de soldados, desde nobles caballeros hasta simples infantes, acampan en tiendas que se extienden por el paisaje. Puedes oler el humo de 1000 fogatas, escuchar el murmullo de conversaciones en múltiples dialectos y lenguas. Fernando, en su tienda real, trabaja hasta tarde con sus comandantes, estudiando mapas, recibiendo informes de espías, planificando el siguiente día de asedio. Dentro de las murallas de Granada, mientras tanto, la situación se vuelve cada vez más desesperada. El último rey nazarí, Boabdil, conocido por los musulmanes como Abu Abdallah Muhammad XII, se enfrenta a una decisión imposible. Sus súbditos están hambrientos, el suministro de agua se está agotando y no hay esperanza realista de refuerzos. Los reinos musulmanes del norte de África, que durante siglos enviaron ayuda a Granada, ahora están demasiado débiles o preocupados por sus propios problemas para intervenir. Las negociaciones para la rendición comienzan en secreto durante el otoño de 1491. Fernando demuestra aquí una de sus cualidades más características, su pragmatismo político. Podría tomar Granada por asalto, con el consecuente derramamiento de sangre y destrucción, pero prefiere una rendición negociada. Los términos que ofrece son sorprendentemente generosos para los estándares de la época. Los musulmanes pueden conservar sus propiedades, practicar su religión, mantener sus costumbres y leyes. Los que quieran emigrar al norte de África pueden hacerlo con sus posesiones. Puedes imaginar a Fernando en las reuniones secretas con los emisarios de Boabdil, celebradas en tiendas neutrales entre los dos campos. Habla a través de intérpretes, manteniendo siempre esa expresión calculadora, esos ojos que evalúan cada palabra y gesto. No hay odio personal en su trato con los musulmanes, solo un frío cálculo político. Le conviene más una Granada pacificada y productiva que una ciudad arrasada y llena de rencor. El 2 de enero de 1492,
Granada finalmente se rinde. Es un día histórico, uno de esos momentos que marcan el fin de una era. Temprano en la mañana, Boabdil sale de la ciudad por una puerta lateral con su séquito, dirigiéndose hacia el exilio. Hay una anécdota famosa sobre este momento. Cuando Boabdil mira hacia atrás para contemplar Granada por última vez desde un punto elevado en las montañas, comienza a llorar. Su madre, Aixa, le dice: «Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre». Ese lugar todavía se conoce como el Suspiro del Moro. Fernando, mientras tanto, hace su entrada triunfal en Granada. Cabalga a través de las calles de la ciudad, pasando bajo arcos de estilo nazarí, observando las fuentes y jardines que hacen Terrazán de Granada de una de las ciudades más hermosas de Europa. La Alhambra, el magnífico palacio fortaleza que corona la colina sobre la ciudad, ahora es suya. Cuando entra en sus salones decorados con intrincados diseños de estuco y azulejos geométricos, debe sentir una satisfacción profunda. A los 39 años ha completado la Reconquista, un proceso que comenzó 781 años antes. Las celebraciones en toda España son masivas. Campanas suenan en todas las iglesias. Se organizan procesiones de acción de gracias. Se componen poemas y canciones alabando a los reyes católicos. Fernando e Isabel se convierten instantáneamente en los monarcas más prestigiosos de Europa. El Papa Alejandro VI les otorga oficialmente el título de Reyes Católicos, reconociendo su servicio a la cristiandad. Pero incluso en medio de estas celebraciones, Fernando ya está pensando en el futuro. Granada ha sido conquistada, pero ¿qué hacer con ella? El reino recién conquistado es vastamente diferente del resto de España. Su población es mayoritariamente musulmana, habla árabe, tiene costumbres y tradiciones completamente diferentes. Integrar Granada en el resto de España será un desafío enorme. Inicialmente, Fernando respeta los términos de la rendición. Los musulmanes granadinos, ahora llamados mudéjares, pueden seguir viviendo como antes, bajo ciertas restricciones. Se les permite mantener sus mezquitas, aunque algunas son convertidas en iglesias. Pueden mantener sus sistemas legales internos para asuntos comunitarios. Fernando nombra administradores castellanos para gobernar Granada, pero muchos funcionarios locales musulmanes conservan sus puestos. En abril de 1492, solo 3 meses después de la conquista de Granada, Fernando e Isabel toman una decisión que manchará para siempre su legado. Decretan la expulsión de todos los judíos de España, a menos que se conviertan al cristianismo. Es uno de los actos más trágicos de su reinado. Aproximadamente 200.000 judíos, comunidades que han vivido en España durante más de 1000 años, son forzados a elegir entre el bautismo o el exilio. Las motivaciones detrás de este decreto son complejas.
Hay fanatismo religioso, por supuesto, fomentado por confesores como Tomás de Torquemada. Pero también hay cálculo político. Fernando e Isabel quieren crear unidad religiosa en sus reinos, creyendo que la diversidad religiosa es una fuente de debilidad y división. También hay motivaciones económicas. Muchos judíos son prósperos comerciantes y prestamistas, y su expulsión permite a la corona confiscar sus propiedades. Fernando, personalmente, no parece haber sido particularmente antisemita, según los estándares de su época. Tiene varios colaboradores y financieros judíos, conversos en los que confía. Pero es pragmático hasta la médula. Si la unidad religiosa fortalece sus reinos, está dispuesto a pagar el precio de expulsar a los judíos. Es una de las muchas decisiones que muestran cómo su sentido práctico del poder puede conducir a actos profundamente inmorales. Los judíos salen de España en una procesión trágica durante el verano de 1492. Puedes imaginar las escenas en los puertos. Familias enteras, con todas sus posesiones empacadas en baúles y carretas, despidiéndose de las tierras donde sus ancestros vivieron durante generaciones. Muchos mueren en el viaje, víctimas de piratas, enfermedades o capitanes sin escrúpulos que los roban. Los que sobreviven se establecen en el Imperio Otomano, el norte de África, Italia, los Países Bajos, creando comunidades sefardíes que preservarán el español medieval durante siglos. Ese mismo año de 1492, tan lleno de acontecimientos trascendentales, ocurre algo más. Cristóbal Colón, un navegante genovés con una idea aparentemente loca, finalmente convence a Fernando e Isabel de financiar su expedición hacia el oeste en busca de una ruta a Asia. La relación de Fernando con Colón es interesante. Inicialmente, el rey aragonés es escéptico sobre el proyecto. Tiene consejeros expertos que le explican que los cálculos de Colón sobre la distancia a Asia están equivocados, que el océano es mucho más grande de lo que el genovés cree. Pero Isabel está más entusiasmada con el proyecto y finalmente Fernando accede. El costo, después de todo, es relativamente modesto: 3 pequeños barcos y provisiones para unos meses. Si Colón fracasa, la pérdida será mínima. Si tiene éxito, las ganancias potenciales son enormes. Es el tipo de apuesta calculada que apela al sentido pragmático de Fernando. Cuando Colón regresa en marzo de 1493, con noticias de haber encontrado tierras al otro lado del océano, Fernando inicialmente no comprende completamente la magnitud del descubrimiento. Colón cree que ha llegado a islas cercanas a Asia. Solo gradualmente se hace evidente que ha descubierto un continente completamente nuevo, desconocido para los europeos. Para Fernando, esto significa un nuevo campo enorme de expansión y riqueza potencial, aunque también nuevos desafíos diplomáticos, especialmente con Portugal, que tiene sus propias ambiciones atlánticas.
Fernando se involucra personalmente en las negociaciones con Portugal sobre cómo dividir el Nuevo Mundo. El resultado es el Tratado de Tordesillas de 1494, que establece una línea de demarcación en el Atlántico. Todo al oeste de esta línea pertenece a España, todo al este a Portugal. Es un tratado extraordinariamente arrogante cuando lo piensas. Dos pequeños reinos ibéricos dividiéndose el mundo entero con la bendición papal. Pero funciona, evitando una guerra potencialmente devastadora entre España y Portugal. Durante los años 90 del siglo XV, Fernando está en el apogeo de su poder. Gobierna efectivamente sobre Castilla junto con Isabel. Es rey de Aragón por derecho propio. Ha conquistado Granada. Ha expulsado a los judíos. Ha patrocinado el descubrimiento de América. En la política europea, se está convirtiendo en una figura cada vez más importante. Comienza a tejer una compleja red de alianzas matrimoniales para sus hijos, que extenderá la influencia española por todo el continente. Su hijo Juan, el heredero tanto de Castilla como de Aragón, se casa con Margarita de Austria, hija del emperador del Sacro Imperio Romano. Su hija Isabel se casa con el rey Manuel I de Portugal. Su hija Juana se casa con Felipe el Hermoso, hijo del emperador Maximiliano y heredero de Borgoña y los Países Bajos. Su hija María también se casa con el rey Manuel I de Portugal después de la muerte de Isabel. Y su hija menor, Catalina, eventualmente se casará con Enrique VIII de Inglaterra. Estos matrimonios son triunfos diplomáticos, cada uno cuidadosamente calculado para servir a los intereses españoles. Pero también traerán tragedia. En 1497, el príncipe Juan muere repentinamente a los 19 años, probablemente de tuberculosis, aunque rumores de la época sugieren que su salud se debilitó por excesos sexuales con su joven esposa. Para Fernando, que ahora tiene 45 años, es un golpe devastador. Ha pasado toda su vida construyendo y consolidando su poder, y ahora su heredero varón está muerto. La sucesión pasa entonces a su hija mayor Isabel, casada con el rey de Portugal. Pero ella muere en el parto en 1498 y su hijo Miguel muere en 1500. La sucesión pasa entonces a su hija Juana, casada con Felipe el Hermoso. Y aquí es donde las cosas comienzan a complicarse de maneras que Fernando nunca anticipó. Juana, conocida por la historia como Juana la Loca, comienza a mostrar signos de inestabilidad mental. Está obsesivamente enamorada de su guapo esposo Felipe, quien la engaña repetidamente. Sus celos y arrebatos emocionales se vuelven cada vez más extremos. Para Fernando, que valora el control, la razón y el cálculo político por encima de todo, el comportamiento de su hija es profundamente perturbador. ¿Puede una mujer mentalmente inestable gobernar efectivamente Castilla y Aragón?
La situación se complica aún más por las ambiciones de Felipe el Hermoso. Como duque de Borgoña y heredero de los Habsburgo, Felipe tiene sus propias aspiraciones de poder. Ve a Castilla como un premio que puede gobernar a través de su esposa. Esto crea una rivalidad creciente entre Felipe y su suegro Fernando. Son dos hombres ambiciosos, cada uno tratando de controlar el futuro de España. En 1504 ocurre un evento que cambia todo. Isabel de Castilla muere. Para Fernando, que ahora tiene 52 años, la muerte de su esposa de 35 años es tanto una pérdida personal como una crisis política. A pesar de sus diferencias y de las infidelidades de Fernando, habían sido socios efectivos durante décadas. Isabel era la reina propietaria de Castilla, y con su muerte, el derecho de Fernando a gobernar Castilla se vuelve cuestionable. Según el testamento de Isabel, Juana es la heredera de Castilla, pero debido a sus problemas mentales, Fernando debería actuar como regente si Juana es incapaz de gobernar. Pero Felipe el Hermoso disputa esto, argumentando que él, como esposo de Juana, tiene derecho a gobernar Castilla. Se desata una lucha de poder entre Fernando y Felipe. Durante un tiempo, Fernando es efectivamente desplazado del poder en Castilla. Felipe y Juana llegan a España en 1506 y son proclamados reyes de Castilla. Para Fernando es una humillación profunda. Ha pasado décadas construyendo el poder real y ahora un archiduque extranjero lo está marginando. Pero Fernando es paciente y calculador como siempre. Espera su momento. La oportunidad llega más rápido de lo esperado. En septiembre de 1506, Felipe el Hermoso muere repentinamente a los 28 años, posiblemente de fiebre tifoidea, aunque hay rumores de envenenamiento. Con Felipe muerto, el camino está despejado para que Fernando reasuma el poder en Castilla como regente de su hija Juana, quien ha caído en una depresión profunda y comportamiento cada vez más errático. Hay una anécdota macabra de este período que ilustra la inestabilidad mental de Juana. Después de la muerte de Felipe, ella se niega a permitir que su cuerpo sea enterrado. Viaja con el ataúd de su esposo durante meses, abriéndolo periódicamente para contemplar el cadáver en descomposición. Fernando eventualmente tiene que intervenir y confinar a Juana en el castillo de Tordesillas, donde pasará el resto de su larga vida, 46 años más, como prisionera de su propio padre y luego de su hijo Carlos. Fernando, ahora efectivamente gobernando tanto Aragón como Castilla nuevamente, entra en la última década de su vida. Son años de constante actividad política y militar. En Italia, donde Aragón tiene posesiones antiguas, Fernando está involucrado en las complejas guerras italianas contra Francia. Su general más famoso, Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido como el Gran Capitán, gana brillantes victorias que establecen a España como la potencia militar dominante en Italia. Fernando también se involucra cada vez más
en los asuntos del norte de África, organizando expediciones para capturar ciudades costeras como Orán y Trípoli. Su objetivo es proteger las costas españolas de los piratas berberiscos y extender la influencia española al otro lado del Mediterráneo. Pero estos son proyectos costosos y difíciles, con resultados mixtos. En 1505, Fernando se casa nuevamente, esta vez con Germana de Foix, sobrina del rey de Francia. Es un matrimonio puramente político, diseñado para sellar una alianza temporal con Francia. Germana tiene solo 18 años. Fernando tiene 53. Es improbable que haya mucho afecto genuino entre ellos. Para Fernando, el matrimonio es principalmente una oportunidad para intentar tener otro heredero varón que pudiera heredar Aragón separadamente de Castilla, manteniendo así la independencia del reino aragonés. Germana queda embarazada y da a luz a un hijo en 1509, pero el niño muere pocas horas después del nacimiento. Es otra tragedia personal para Fernando, ahora de 57 años. Su línea masculina directa ha terminado. Su heredero será su nieto Carlos, hijo de Juana y Felipe, un joven que ha crecido en Flandes, que apenas habla español y que conoce poco sobre España. Los últimos años de Fernando están marcados por el cansancio y la enfermedad. Ha vivido intensamente, trabajando incansablemente durante décadas, y ahora su cuerpo está pagando el precio. Sufre de hidropesía, una acumulación de líquido que hace que su cuerpo se hinche dolorosamente. Los médicos de la época poco pueden hacer más allá de sangrías y purgantes que probablemente empeoran su condición. Pero incluso enfermo, Fernando continúa gobernando. Dicta cartas y decretos desde su lecho, recibe embajadores, toma decisiones sobre política exterior.